Buen día a todos, en este video vamos a armar el P-51D Mustang de la marca Academy en escala 1.72, uno de los cazas más conocidos de la Segunda Guerra Mundial y uno que hacía rato que quería sumar a mi colección. Dentro de la caja vamos a ver las instrucciones y esta es la única versión que podemos hacer con las calcos que vienen incluidas. La verdad que trae pocas calcos, hubiera estado lindo que se ofreciera una segunda opción, ¿no? Que hubiera más calcos para hacer una segunda opción. Eso también motivaría a que uno compre este kit de nuevo, pero tenemos solo la que vemos en el arte de la caja. Ahora vamos a ver las piezas. Estas se ven muy prolijas. Como ya dije en varios videos, me gusta mucho la calidad que ofrece Academy. Además de un buen material plástico, en estas piezas encontramos muchos detalles en toda la superficie. No me encontré con ningún exceso de material plástico. La verdad que está todo muy prolijo. Vamos a iniciar con el armado. Primero hacemos el interior de la cabina. Aquí tenemos muchos detalles. Vamos a pintarla junto con todo el interior del fuselaje. Las instrucciones ya nos marcan de qué color se tiene que pintar cada detalle. Una vez lista la pintura interior, unimos ambas mitades. Agregamos también los estabilizadores traseros y la hélice, que ya la tengo preparada aquí, viene en varias partes. Unimos las alas, las pegamos al fuselaje. Luego podemos colocar trenes de aterrizaje y los alerones en las alas. Vamos a tener dos opciones de tanques de combustible. En mi caso voy a colocar estos, que son los que aparecen en el arte de la caja, y ya estaríamos para empezar a pintar. Inicié con la pintura negra en la hélice y trenes de aterrizaje. Los tanques de combustible los voy a colocar al final, así tenemos menos obstáculos en las alas. Ahora le vamos a pasar una capa de gris. Pintamos también el rojo que va en la cola y la franja verde que va por encima del motor. El último paso es agregar el color plata por encima de la pintura gris. Y también hay que pintar de amarillo las puntas de la hélice y de blanco la nariz. Aplicamos las calcos y estas se comportaron de maravilla, son de muy buena calidad. Las únicas que tienen que ser bien precisos al momento de colocar son estas franjas rojas que van al frente. Tienen que quedar alineadas perfectamente de manera simétrica, así que tengan cuidado al colocarlas. Tengan en cuenta que va un cable aquí en la cola del avión. También le pasé una laca para proteger las calcos y ya tenemos nuestro resultado final. Fue bastante rápido de armar. Es un avión más pequeño comparado con los otros aviones norteamericanos que tengo en mi colección. Yo sé que el Mustang es el favorito de muchos, pero en lo personal me sigue gustando más el P-47 o el Corsair. Me cuesta decidir cuál es mi favorito. Si quieren dejar en los comentarios cuál es su caza favorito de los Estados Unidos, me da curiosidad ver qué opina el resto. Siempre he visto que la mayoría tiene una preferencia por el P-51. Van a ver que es más grande que el Spitfire. Me lo hacía más pequeño el P-51 por algún motivo. Comparando con uno de los más pequeños que tenía en la colección, el Bf-109, vemos que son similares, pero el P-51 es un poquito más grande. Aquí lo vamos a comparar con algunos otros aviones alemanes. La verdad que estoy muy satisfecho con el resultado final. Es un lindo kit, no le encuentro fallas. Me encanta cómo se puede apreciar mucho todo el interior de la cabina, hay muchos detalles ahí dentro. Van a notar que, a diferencia del video anterior del Ju-87 de Zvezda, no estoy haciendo muchos comentarios y seguramente este video termine siendo más corto, pero es que la verdad no me encontré con ningún inconveniente, por eso es que no tengo mucho más para decir. Me gustaría que tuviera más calcos para hacer alguna otra versión. Hay otros kits, como por ejemplo el P-47 de Academy, del cual hice un video. Trae muchísimas calcos y permite hacer una versión norteamericana o uno de la Royal Air Force. Sumado a eso, el P-47 trae muchísimo más material, o sea, mucho más plástico, porque es un avión mucho más grande. Entonces es medio raro que por el mismo precio uno reciba menos plástico y menos calcos. Se sentiría más equilibrado si, a cambio de un avión más chico, obtuviéramos más calcomanías. Sigue siendo un muy buen kit, ¿no? Es excelente, muy detallado y se los recomiendo, pero tengan eso en cuenta. Es una linda adición a la colección. Me gustaría conseguir un P-40 de Academy, seguramente en el futuro compre uno. Con eso ya tendría mis cazas favoritos de Estados Unidos en la colección. Les dejo un saludo y nos vemos en la próxima. Chau.